Hola, amada Iglesia del Señor, te bendigo en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder llegar nuevamente hasta tu casa, hasta tu familia y poder ser parte de esos hogares encendidos, de esas familias sacerdotales que tienen en su corazón la impresión profética de este tiempo, de la hora del Señor, de lo que Dios está haciendo para preparar su venida, para levantar a su pueblo, una iglesia ataviada, preparada y dispuesta para cuando Él vuelva. Y por eso en esta ocasión queremos hablarte sobre lo que implica la paternidad en Juan el Bautista, toda esa generación que enfrentó desafíos, que enfrentó profundas dificultades, pero que se mantuvieron firmes en la asignación que Dios les había otorgado. De verdad que me resulta apasionante estudiar Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, porque habla de una familia sacerdotal en la que fácilmente nos podemos identificar tú y yo, y ahí está toda la historia de Zacarías y de Elizabeth, una familia sacerdotal, un matrimonio entendido en el propósito del Señor, y allí se nos empieza a narrar todo lo que Zacarías vivía día a día como sacerdote del Señor. Él presentaba sacrificios en el altar, él tenía una asignación del cielo, y para su tiempo dice la escritura que habían aproximadamente 20,000 sacerdotes, y como lo había indicado David, estaban distribuidos en 24 grupos aproximadamente de 1,000 sacerdotes cada uno. Y es sorprendente porque cuando Dios se dispone a hacer algo en un tiempo específico, todo se alinea. Él puede tomar las adversidades, Él puede tomar nuestras limitaciones y sorprendernos y hacer una obra inesperada para nosotros. En el caso de Zacarías, Dios le selecciona como una pareja en particular porque tenían características y cualidades que no les hacía una familia perfecta, pero sí una familia dispuesta para ser instrumentos de justicia en las manos del Señor. Dice la palabra que ellos eran obedientes en espíritu y que además eran justos en todo lo que hacían. Ellos caminaban rectamente, aunque habían enfrentado inconvenientes, aunque luchaban con no haber podido concebir un hijo, con todo lo que esto representaba dentro de la cultura judía, el Elizabeth saberse estéril y luchar con soledad, luchar con presión social, y sin embargo se mantuvieron, no estaban sirviendo a Dios por beneficios, no estaban sirviendo a Dios por la opinión de la gente. Ellos representan un matrimonio, un sacerdocio, una familia como tú y yo en este tiempo, que debemos levantarnos y debemos decirle al Señor: cuenta con nosotros, sin importar lo que podamos estar viviendo. Caminaremos firmemente en santidad, en rectitud y en honor a aquel que nos llamó y que nos escogió. En el caso de Zacarías, él pertenecía a la clase de Abías, a esa clase sacerdotal en particular, y ellos todas las semanas presentaban, hacían una semana en particular, ellos oficiaban en el templo de Jerusalén un servicio en particular. Ellos debían ir a ese lugar y como sacerdotes presentaban, encendían el incienso y se echaba suerte para ver cuál de ellos un día en particular entraría una vez en su vida al lugar santo. Y Dios determinó que en esta ocasión fuera Zacarías. Algo del cielo estaba preparado para él, y en esta ocasión él entra al lugar santo y es sorprendido por una palabra profética que Dios trajo a su corazón a través de un ángel, donde le fue hablado que a través de su matrimonio sería engendrado Juan el Bautista, un niño que llevaría por nombre Juan y que en su peso, en sus hombros llevaría el peso de una profecía. Él sería voz que clamaría en el desierto para dar entrada al Mesías. Indudablemente que ante un evento como este, tanto Zacarías como cualquiera de nosotros llenó su corazón de temor, de incertidumbre, al punto
que pudo ver mucho más sus incapacidades, la edad que tenía, su mujer estéril, se midió en sus propias fuerzas y dice la palabra que al dudar, él recibió una sentencia, salió de ese lugar sin poder hablar. Muchos estudiosos dicen que no podía ni oír ni hablar y Dios tuvo que silenciarlo. Nada podía proferir este hombre que fuera contrario a la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces Dios ha tenido que silenciar la voz de su pueblo para poder enfrentar un tiempo? Porque si habláramos lo haríamos con duda, lo haríamos con incredulidad o lo haríamos motivado por intenciones de nuestro corazón, por palabras almáticas, por cosas que hablarían contrario a lo que ya el cielo decretó. Y quiero decirte de parte de Dios que cuando Él determina algo, cuando los aires están llenos y ahí está gravitando una palabra del cielo, no importan tus limitaciones y las nuestras, vivimos el tiempo final, vivimos la preparación de la iglesia ataviada, así que no es tiempo de hablar de lo profundo o lo densas que están las tinieblas, es un tiempo de hablar lo que el cielo ha decretado, de una iglesia victoriosa, de una iglesia que arderá profundamente, que caminará en santidad, porque esa es la iglesia que pronto será vista, que está emergiendo en medio de las circunstancias. Y esta pareja nos enseña tanto. Ellos empiezan a caminar en el cumplimiento de la promesa. Ellos empiezan a caminar en obediencia y allí aparece una mujer con propósito, una mujer en temor de Dios y es Elizabeth. Ella pudo ver la debilidad de su esposo, pero no le avergonzó. A través de este matrimonio vemos la restauración de lo que representa ser colaboradores en propósito. Establece la escritura que esta mujer asocia su fe con la de este hombre, toma su debilidad y empiezan a caminar juntos. Ella lo puede ver a él. Estás en silencio, pero mientras tú estés en silencio, mi voz va a servir para hablar lo que es conveniente. Mi voz va a servir para hablar lo que ya el cielo te dijo a ti. Se hicieron uno en Cristo y Dios permita que en tu hogar y en el mío puedan levantarse estos matrimonios que Dios requiere para levantar la generación que le preparará camino. Vemos entonces un Zacarías y una Elizabeth que se levantan por encima de la tristeza, que se levantan por encima de la adversidad, por encima de las circunstancias y empiezan a moverse como familia sacerdotal, empiezan a caminar en la verdad de Dios. Y vemos a una mujer entendida, no fue una mujer quejosa, no fue una mujer que renegó por lo que su esposo, por las labores de su esposo. Cada año ella debía separarse por 2 semanas de su esposo y permitir que él fuera hasta Jerusalén a cumplir la función sacerdotal. ¿Cuántas veces nosotros como familia ponemos inconveniente a las labores que se requieren? Estamos más en lo urgente que en lo importante, pero es el tiempo de una familia que trabaja en colaboración, en equipo, en los propósitos del Señor. No podemos hacer a un lado lo que es importante en el corazón del Señor. Debemos caminar en obediencia a lo que la voz de Dios está hablando. Si Dios te dice hoy que confiemos en Él, si Dios nos establece hoy que podemos estar confiados en nuestros hogares, que es un tiempo de buscarle, que es un tiempo de purificar profundo en nuestro corazón, asume este tiempo con todo tu corazón, entendido de que algo del cielo está a punto de irrumpir en la historia de la humanidad, porque Él se prepara el camino para hacer entrada y tú y yo somos instrumentos de este glorioso momento, de este tiempo profético. Establece allí la escritura que cumplido el tiempo se dio lo que Dios había señalado. Llegó el momento en el que el niño nacería y solamente estaba la voz de Elizabeth. Le preguntan cómo se llamará el niño. Ella jamás iba a decir algo contrario a lo que el cielo había decretado y dijo se llamará Juan. Y la gente empezó a decir, pero ¿cómo que le van a poner al niño un nombre que está fuera de la tradición familiar? Nadie en su familia se llama Juan. Esto es fuera de nuestra cultura. Y fueron hasta Zacarías y él sencillamente corroboró lo que ya el cielo había decretado y todos empezaron a preguntarse ¿y quién será este hombre? ¿Y por qué se llama Juan? ¿Y qué es lo que el cielo quiere hacer a través de él?
Y así ocurrirá en este tiempo. La gente no sabrá. El mundo quiere decirle a nuestros hijos lo que deben ser. El mundo quiere decirle a nuestros sueños lo que deben ser. El mundo quiere decirle a nuestra asignación lo que ya el cielo decretó. Este es el tiempo de una iglesia, de familias, de padres que nos levantamos diciendo, no vamos a hacer lo que el mundo ha dicho. No tenemos el nombre y la identidad de lo que los sistemas del mundo han decretado sobre nosotros. Nuestros hijos tienen un nombre y una asignación del cielo. Nuestros sueños, nuestros talentos, todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano a hacer tiene un nombre del cielo, tiene un destino, y es engrandecer el nombre de Jesús. No es un sueño personal, no es un título para nosotros, tiene una asignación del cielo. Y hoy quiero decirte que todo es de Cristo, todo es de Él y todo vuelve a Él. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos debe dar gloria al Padre. Y hay un significado en particular en este nombre de Juan. Él no se llamaría Juan por casualidad, no, él se llamaría Juan porque él tenía una carga del cielo que se iba a cumplir, nada la podía detener, ni el contexto sociopolítico, ni las debilidades de su padre. Dios había determinado que este niño se llamaría Juan. Este nombre significa las bondades del Señor. Juan vino para exponer a la humanidad un Dios que es accesible a todos, un Dios que se mueve en gracia y en favor y que se uniría al nacimiento del Mesías, que es el Señor es Salvador. Estos dos nombres, estas dos generaciones, estas dos vidas se unirían para preparar un panorama profético que ya estaba determinado por el Señor. Este tiempo es la generación que prepara el camino para la segunda venida del Señor. Vamos a enfrentar oscuridad en las naciones, pero quiero decirte que nadie ha visto, ningún oído escuchado, ni a ningún corazón ha llegado todas las bondades de Dios que se manifestarán en este tiempo. Y ya no vendrá el Salvador solamente, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no nos asustemos por este tiempo, sino es necesario levantarnos entendidos de que hay una carga profética que nadie nos puede robar. Podemos verlo a través de la vida de Zacarías y de Elizabeth. ¿Quién cuidó en la niñez de Juan que él se mantuviera y se preservara para lo que había sido asignado? Padres responsables, padres que entendían el destino de sus hijos. Si hoy vemos una generación perdida, es porque hubo padres perdidos en el destino profético de sus hijos. Pero hoy levántate, si aún no sabes para qué Dios ha entregado algo en tu mano, una vida, una iglesia, una familia, un trabajo, dile: Señor, ¿cuál es la carga profética? ¿Cuál es el significado de esa semilla que has puesto en mi mano? Y preserva lo que Dios te ha entregado. Empieza a decirle: Señor, quiero saber por qué tus hijos, los sueños por los que estás trabajando, son una flecha a la que tú debes darle dirección. Y no es el tiempo de hablar lo mal, el rumbo incorrecto que lleva esta generación. Nosotros somos padres físicos, naturales y espirituales para tomar esta generación y darle el destino que ya el cielo ha decretado. Esta es una generación poderosa. Esta es una generación que va a ver a cara descubierta el rostro del Señor. Esta es una generación que no negociará, una generación que va a resplandecer. El rostro de Dios se verá en nuestro rostro. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha declarado y debemos levantarnos a preservar esa palabra. Vemos también a través de Lucas 1 el encuentro de dos vientres. Establece allí que el vientre de Elizabeth se encontró y se rozó con el vientre de María. Y estas dos mujeres son el prototipo de la iglesia. Elizabeth representa una iglesia anciana, una iglesia que luchó en sus fuerzas, una iglesia que se mantuvo fiel a lo largo de los años hasta que llegó el tiempo del alumbramiento de lo prometido por el Señor. Es esa iglesia que ha luchado por años y que ha creído una palabra, pero que en el momento específico esa carga profética que porta en su vientre necesita ser expuesta
a través de la voz. La iglesia actual necesita empezar en medio del cansancio, en medio del trabajo, necesita empezar a decretar, a profetizar a los aires, que es el tiempo de la iglesia gloriosa que preparará el camino del Señor, que es lo que nadie ha visto. Vamos a empezar a verlo en este tiempo. Y María representa esa iglesia virgen, esa iglesia renovada, esa iglesia joven que empieza a surgir y que le dice al Señor: aquí estoy, te entrego mis sueños, estoy dispuesta para lo que tú quieres. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Hácelo a través de mí. Dice la palabra que estas dos generaciones se encontraron en el toque de un vientre. Aquí está una iglesia de parto. Aquí está el propósito de Dios en parto a través de una iglesia que debe caminar sin egoísmo. Tú eres una generación de liderazgo. Tú eres una generación sacerdotal. Siémbrate en tus hijos, porque a través de Zacarías y Elizabeth vemos una generación que dijo: entendemos que fuimos preparados para levantar un hijo profético, y eso le enseñó a Juan a decir: va a llegar un momento en el que tú debes apartarte porque vendrá uno mayor a ti. Este es el tiempo de una iglesia sin egoísmo, que se levanta a sembrarlo todo, que se levanta a creer con todo, que se levanta apasionadamente a rendir su vida para que la vida de Cristo pueda surgir en las próximas generaciones hasta que Cristo vuelva. Dice que de inmediato que estos dos vientres se encontraron, el vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Este es el tiempo de la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor será derramado sobre toda carne. Empezaremos a ver lo que antes no fue visto, y Dios empieza a tomar familias sencillas, familias que le baste oír la voz del Señor, y podemos ver en estas dos mujeres cómo se sorprendían. Creo que cuando Elizabeth pudo ver ese panorama y ser llena desde su vientre del Espíritu de Dios, ella pudo decir: más allá de mi fuerza, lo único que necesitaba era estar posicionada en un tiempo de cumplimiento y ser obediente al Señor. Y esto quiero dejarte en este día sembrado en tu corazón. Estamos en un tiempo de cumplimiento. Bendito sea Dios por el tiempo de los profetas. Bendito sea Dios por esa generación que le tocó creer y luchar aunque no estaba viendo nada. Pero a ti y a mí nos corresponde vivir el tiempo del cumplimiento. Es necesario que tomemos todo lo que la generación anterior ha vivido y eso arda. Empecemos a dar a luz lo que Dios ha declarado. Empecemos a dar a luz el cumplimiento profético de todo lo que ha sido señalado para este tiempo. Somos la generación que prepara el camino del Señor. Así que sin importar las dificultades que estés enfrentando, el tiempo profético estaba señalado. Iba a ser duro, difícil, pero Dios cuenta con lo que hay en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. Él traerá firmeza, Él traerá claridad, Él traerá altares encendidos, pero levántate como sacerdote y no faltes ningún día. Levántate como sacerdote y di: yo voy a remover la ceniza y voy a traer la leña al altar de mi casa. Incluye a tus hijos, porque si tus hijos mañana están en el mundo, es porque los dejaste fuera de tu altar, es porque los dejaste fuera de la presencia del Señor. Pero es necesario que hoy y no mañana tú puedas postrarte delante del Señor y decir: si aún no he escuchado tu voz, si aún no tengo dirección profética, si aún estoy fuera del rumbo, estoy a tiempo, entro en tu gracia, porque soy parte del cumplimiento para este tiempo. Te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que todo en tu casa vuelve al orden, que todo en tu casa entra en este cumplimiento del Señor. Declaro tu hogar encendido. Declaro en el nombre de Jesús que Dios prepara esos ámbitos, esos ambientes preciosos en los que su presencia se hará tangible y tú y tu casa sean llenos de la gloria del Señor. Dios te bendiga. Espero que este mensaje sea de edificación y podamos vernos pronto en una nueva oportunidad. Dios te guarde.